Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos a El Buen Nombre, como cada 2 semanas, junto a Alejandro Rubinstein. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, hoy vamos a culminar una serie que nos ha ocupado bastantes programas sobre los nombres de profetas. Hoy ya es el último de los profetas masculinos que vamos a tratar, porque son el último nombre que nos quedaba, que es en hebreo Malachi, y que en español, y igual en otras lenguas no sé cómo, pero en español lo conocen como Malaquías. Efectivamente, Jorge. Hoy se marca la conclusión de esta larga serie sobre los nombres de los profetas. Y si bien hemos analizado ya a todos, el profeta de hoy no es menos importante que los demás y marca un sino o destino para el pueblo de Israel. Es un nombre que debe ser caracterizado por los apelativos teofóricos, ya que contiene entre sus letras el nombre de Hashem. Malachi, efectivamente, tiene como significado el ser el mensajero de Dios, y se le expresa en nuestro español como Malaquías, en inglés como Malachi, ya sea con I latina o Y al final, pero antecedido de la CH, mientras que en italiano se le conoce como Malaquía, también con la grafía de CH, pero con la terminación o sufijo IA. Este profeta desarrolla su paso por la vida en el siglo V antes de la era común, y es bastante controversial, no tanto por su devenir como por su nombre. Me explico. Resulta que el primer versículo de su libro reza así: la profecía de la palabra de Hashem a Israel de la mano de Malachi. Y es ahí donde nos detenemos, pues hay opiniones diversas resultantes de este texto. Unos indican, en específico en la traducción conocida como Targum de Jonathan Ben Uziel, que se trata de un sobrenombre por el cual se conocía a nuestro ya estudiado profeta Esdras, en español, o Esdra en hebreo. Al ser el mensajero encargado de la construcción del gran templo o Beit HaMikdash, pudiera haber recibido el sobrenombre en estudio, ensalzando su tarea a realizar. Otros apuestan que Malachi no es otro que Mardoqueo o Mordejai, ya que a virtud de la fonetización de esta fórmula nominativa en hebreo, podemos entender que Malachi es un virrey, mientras Melech es un rey. Como es conocido en el libro de Esther, Mardoqueo cumple con la función correspondiente al impresionante virreinato persa que cubrió a 127 naciones. La tercera posición es la más aceptada. Malachi fue un profeta muy importante que, a pesar de que su libro consta con apenas 3 capítulos, tiene 6 secciones que cada una inicia con una declaratoria divina o del propio profeta, a quien le disputa a su pueblo, o para colmo, a los sacerdotes o kohanim en hebreo, ya que resulta defendido por Dios en persona, por así decirlo, con palabras de reproche y condena a los rebeldes. Vemos entonces que los sacerdotes no realizaban los sacrificios que el culto requería y que el pueblo no cumplía con acuciosidad las enseñanzas divinas, por lo que se les convoca a renovar su fe a través de su pacto con Dios. Las 3 principales transgresiones observadas son el relajamiento y corrupción del sacerdocio, el casamiento con mujeres de otros pueblos y la falta de práctica del diezmo. El libro culmina con la convocatoria al cumplimiento de las leyes que Hashem diera a Moisés, y que con el anuncio de la pronta llegada del profeta Elías, a quien ya hemos estudiado, llegaría entonces antes del juicio final. El libro de Malaquías era conocido por el autor de Eclesiastés, el mismísimo rey Salomón, quien menciona a los 12 profetas en el capítulo 49, versículo 10. Por estas razones y los temas del libro, la mayoría de los eruditos le asignan una fecha de composición en torno al año 460 antes de la era común, entre los libros de Haggai y Zacarías, y un poco antes de que Nehemías
llegara a Jerusalén en el año 445, efectivamente antes de la era común, siendo precisamente la capital eterna del pueblo y del Estado de Israel, Jerusalén, donde se presume que fue la cuna de esta obra. Se dice que la presencia divina deja de estar presente luego de Zacarías, Haggai y Malachi, y que ellos tres continuaron con la cadena de transmisión de la Torá a los sabios de la gran asamblea, quienes a su vez formularon el rezo que los judíos imploramos todos los días, desde hace ya más de 2300 años, de mañana, de tarde y de noche. Malachi es un nombre que contiene una gematria muy importante, que es 101, ya que está compuesta por las letras Mem, que vale 40, Lamed, 30, Aleph, que le corresponde el número 1, Kei, que es el 20, y finalmente Yod, que es 10. Sus fundamentos cabalísticos son Mem, correspondiente al agua, Lamed, relativo al aire, al igual que Aleph, Kaf, que nos lleva al fuego, y finalmente Yod, que es tierra. Este es un nombre que consta con los 4 elementos de la naturaleza, pero que es el aire, lo espiritual, lo etéreo, su dominante. La importancia de este nombre, que resulta ser también un anagrama del nombre Mijael, por constar con las mismas letras, es que el número 101 es aquel que en la tradición rabínica constituye el número de veces que debemos acudir a estudiar un texto para poder considerar que realmente lo hemos aprendido. Más aún, el olvido en hebreo se expresa en hebreo como shocheach, con las letras Shin, Haf y Het, que valen en conjunto 328. Y el recuerdo, que es Zecher, se escribe con la Zayin, la Haf y la Reish, cuyo valor numérico es 227. Así, si el olvido es 328 y la memoria es 227, la única manera de vencer al olvido, o cuando menos de igualarlo, es con las 101 veces que el estudio exige y que representan el nombre de hoy. Respecto a las palabras o frases asociadas a este número y que se relacionan con el nombre Malachi, están Eizeu Mehubad, ¿quién es el honrado? Imagen, con ustedes. Beyom Agadol, en el día más grande. Akoach Aboné, la fuerza que construye, y también la frase de Hashem Avinu, y Dios es nuestro Padre. Malachi es un nombre muy interesante por cuanto a que también tiene algo de popularidad. No mucha, pero la tiene. Tan es así que en Inglaterra y en Gales tiene una tendencia hacia el incremento en su empleo, en Israel, y curiosamente, aunque no lo creamos, es también en Estados Unidos, donde vemos que se empieza a utilizar con mayor frecuencia. Y es así que si analizamos en función a las décadas, nos vamos a encontrar que al inicio del siglo XX prácticamente era inexistente el uso. Tan fue real lo que ahora indico, que después de 1910 literalmente desaparece de las encuestas y solo vuelve a aparecer a mediados de los años 80, con una tendencia francamente creciente en los 90, y ya en el siglo XXI brinca de una manera excepcional de haber sido el 0.04% de preferencia norteamericana hasta llegar al 0.13%, que ahora está tendiendo a ser casi el 0.14%. Esto hace que veamos que sí tiene una posibilidad de incrementar, aunque sabemos que no es realmente muy popular. Sin embargo, la gente considera que este es un nombre bueno, masculino, clásico, maduro y formal. También de la clase alta y ciertamente algo rústico, pleno, fuerte, refinado, extraño, complejo, serio y claro, algo intelectual. En cuanto a la gente que pudiera portar un nombre similar a él,
pues no puedo citar a ningún judío relevante, con excepción sea dicha del profeta de hoy, que empleó esta fórmula nominativa que ya cayó en desuso por el pueblo hebreo. Pero eso sí, a manera de conclusión de esta serie, la actual división de los oráculos del libro de los profetas menores en 12 partes presenta un interesantísimo paralelismo con los 12 hijos de Jacob, que fueron los patriarcas de las 12 tribus de Israel, sobre quienes profetizaron todos los profetas que hemos analizado en las distintas entregas. ¿Qué te parece, Jorge? Pues me parece muy interesante. Lo que pasa es que vamos a echar de menos un poco que no haya más profetas para poder enterarnos de toda esta la trastienda, digamos, histórica de estos nombres. Pero seguramente iniciaremos también alguna serie relativa a los nombres y a la genealogía judía, que será de igual o mayor interés. Te agradecemos como siempre que nos hayas respondido y nos hayas atendido. Hasta la próxima, Alejandro Rubinstein. Hasta la próxima. לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו